Yo creo que hay dos razones por las que muchas veces algunas mujeres tienden a ver la sumisión como un concepto machista. Una primera razón es el pecado de nuestro corazón que no quiere someterse a nadie y absolutamente a nada, y mucho menos a un esposo en el hogar. Pero por otro lado, yo también creo que hay un mal entendimiento de lo que es la sumisión. Y hemos confundido, muchas veces solemos confundir la sumisión con un asunto de identidad en vez de un asunto de roles. Comenzamos a ver la sumisión como algo que define lo que yo soy o que define mi valor y no simplemente como un rol que me ha sido asignado por el Señor. Y cuando yo distorsiono estas dos ideas, yo puedo tener la tendencia de comenzar a ver la sumisión como un concepto errado o como un concepto que exalta al hombre por encima de la mujer, cuando en lo absoluto es de esa manera. Sí, yo creo que muchas veces no entendemos qué es la sumisión bíblica y por qué Efesios 5 habla de que una esposa debe someterse a su esposo. Y creo que es clave entender que desde Génesis 1, Génesis 2, cuando Dios creó al hombre y la mujer, los creó para vivir en sumisión gozosa delante de Él, antes de que llegara el pecado a este mundo. Entonces, en un mundo ideal, los hombres y las mujeres iban a vivir en una jerarquía que Dios había establecido. Sus hijos también vivirían en esa situación, sometiéndose a sus padres. Nos dice Pedro y nos dice Pablo que debemos someternos a las autoridades divinas. Entonces, ¿qué es la sumisión? La palabra sumisión que se utiliza en Efesios 5 es una palabra que significa ponerse voluntariamente debajo de. Y creo que eso es clave para las mujeres, porque no es que un hombre machista me está exigiendo, sino que yo como seguidora de Cristo estoy escogiendo ponerme debajo de la autoridad que Dios ha establecido en mi hogar. Y esto cambia las cosas completamente, cambia mi actitud. Es una decisión que yo hago para agradar y glorificar a Dios. Y creo que ahí es muy importante esa distinción. Claro, es un reconocimiento de ese liderazgo que tiene el esposo y le ha sido otorgado por Dios. Y el asunto de los roles es muy importante porque nosotras como mujeres tenemos el rol, nos ha sido dado el rol de ser ayuda idónea de nuestros maridos y a ellos se les ha entregado el rol de ser la cabeza del hogar. Pero ambos delante de Dios tenemos el mismo valor y nuestra identidad está fundamentada en la misma roca que es Cristo. Él no está por encima de mí en valor, Él simplemente tiene un rol diferente dado por Dios y a mí se me ha dado otro rol distinto también. Entonces yo creo que es importante ya entendiendo qué es la sumisión, quizás ver un poquito de qué no es la sumisión. Porque a veces tenemos un mal concepto de lo que es la aplicación de esta sumisión y por eso podemos tener la tendencia de verla como algo machista. Y lo primero es que la sumisión no implica que la mujer deja de pensar, que cuando la mujer llega al altar, ahí queda su cerebro, ahí queda su voluntad. Eso no es sumisión. La sumisión no implica que seamos exactamente iguales, porque la belleza del matrimonio es como la esposa puede complementar a ese esposo y como el esposo puede complementar a esa esposa también. Entonces la mujer puede seguir pensando, la mujer puede seguir teniendo ideas que obviamente ella va a canalizar a través del liderazgo de su esposo. Si nosotras vemos, por ejemplo, a la mujer de Proverbios 31, es una mujer que toma iniciativas, es una mujer proactiva, es una mujer que ejecuta, pero es una mujer que se somete y somete todas estas ideas al liderazgo de su esposo. Sumisión tampoco significa que mi esposo está por encima de la autoridad de Cristo. Eso implica que mi principal obediencia yo la debo al Señor por encima de mi esposo. O sea que yo no debo entrar en acciones pecaminosas y que violen la autoridad de la palabra y la autoridad de Cristo simplemente porque tengo que someterme a mi marido. Y sumisión tampoco implica que mi esposo es aquel que va a llenar mis necesidades espirituales. Porque aunque el esposo tenga la responsabilidad de guiarme como su esposa, mis necesidades espirituales solamente van a ser llenadas en el Señor. Yo creo que tampoco la sumisión es que yo
siempre tenga que estar de acuerdo con mi esposo. Mi esposo es un ser pensante y yo soy otro ser pensante y a veces simplemente no vamos a estar de acuerdo. Ahí es donde a mí me toca, como la esposa, tomar ese rol que me corresponde de someterme a la autoridad de mi esposo. Y creo que aquí podemos destacar algo tan importante. Dios nos ha llamado a una vida de fe. Y la sumisión solamente se puede vivir realmente bíblicamente por fe. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con mi esposo, porque seamos honestas, ¿cuándo se requiere más la sumisión? Pues cuando no estamos de acuerdo. Es muy fácil someterme a mi esposo cuando estamos de acuerdo. Pensamos igual. ¿Sí? Exactamente. Entonces, en ese momento que yo no estoy de acuerdo con una decisión que mi esposo esté haciendo o quiera hacer, la pregunta es, ¿dónde está puesta mi confianza? Porque a fin de cuentas mi esposo es un pecador, es un humano que puede fallar. Y aunque él falle, si yo estoy cumpliendo mi rol y obedeciendo a Dios, yo estoy viviendo por fe. Yo estoy diciendo, Dios, yo te creo lo que tú dices. Tú dices que es mejor que mi hogar funcione así. Entonces yo creo que tú puedes incluso tomar una mala decisión que posiblemente mi esposo pudiera hacer y convertirlo para bien. O tú puedes cambiar la situación y al final, pues, mi opinión era la incorrecta y la decisión era buena. El punto es que nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. El llamado que Dios nos ha hecho es confiar en Él y obedecerle y seguir ese diseño divino que Él ha puesto para nuestros hogares. Cuando nosotros vamos a la palabra y vemos el llamado de la sumisión, hay un concepto que no debemos olvidar y es que el Señor nos manda a someternos a nuestros esposos como al Señor. En esos momentos donde quizás mi esposo no sea el líder que debería ser, en esos momentos donde yo no me deleite tanto en someterme a él, yo debo recordar que esa sumisión yo la debo hacer para el Señor, como para Él. Ese es el líder perfecto. Mi Señor es el líder perfecto. Mi Señor es el que nunca me va a fallar. Y mi Señor es el que sabe lo que es bueno para mí siempre y hace que todas las cosas cooperen para bien para aquellos que le aman. Entonces, cuando sea difícil la sumisión, debemos recordar que debemos hacerlo para el Señor, que es que nos llama a someternos y ha diseñado esa sumisión como un orden perfecto para el funcionamiento del hogar y no como una idea machista.